y se va a titular La centralidad de la Escritura. Y yo quiero, hermanos, animarles a que lean el libro de Esdras, traten de leerlo de seguido, sin terminar, son 10 capítulos solamente, para que usted pueda tener una mejor comprensión del tema del libro. Y mientras lo lee, pídale al Señor que abra su vida a través de ese libro y que prepare su corazón para recibir esta serie de mensajes en el libro de Esdras. Hermano, yo oro y confío en el Señor, hermano, de que esta va a ser una serie muy buena para toda la iglesia. Ora, hermano, para que el Señor se glorifique a través de ella. Amén, hermanos. Quiero invitarles, hermanos, a leer conmigo nuevamente. Vamos a leer la escritura ahí en Mateo capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, el verso 3 y hasta el verso 6. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esta noche, hermano, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando juntos el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo, que contiene la cuarta bienaventuranza, hermano, con la cual comienza el Sermón del Monte. Porque hace 2 semanas que no tocamos el Sermón del Monte, quiero hacer solamente refrescar algunos detalles interesantes del Sermón del Monte que nos van a ayudar a poner en contexto lo que vamos a estar mirando en la noche de hoy. Las bienaventuranzas como tal las encontramos en Mateo capítulo 5, versos del 3 al 12, y son 8 bienaventuranzas en total. De estas 8 bienaventuranzas, las primeras 4 tienen que ver con ¿qué? ¿Con qué tienen que ver? O sea, las 8 son diferentes aspectos de nuestro carácter, ¿verdad? Del carácter cristiano, del carácter de los hombres y mujeres que han sido redimidos por el poder de Jesucristo. Pero de estas 8, las primeras 4 tienen que ver con ¿qué? ¿Con qué? Está cerca con la espiritualidad de la persona. Tiene que ver con el reino de Dios. Está cerca. Hermano, las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con ¿quién? Con Dios. Y las otras 4 bienaventuranzas tienen que ver, hablan de aspectos de nuestro carácter que tienen que ver, que nos van a ayudar en nuestra relación con ¿quién? Con el hombre. De la misma manera que los 10 mandamientos, ¿verdad? Las bienaventuranzas tienen la misma estructura o una estructura muy parecida a los 10 mandamientos. Los primeros 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con el hombre. Por eso cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento, ¿qué dijo Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo no estaba eliminando los 10 mandamientos, sino que estaba resumiendo los 10 en dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y las bienaventuranzas tienen, hermanos, prácticamente la misma estructura. Ahora bien, la cuarta bienaventuranza, que está en el verso 6, marca el final, ¿verdad? La conclusión de esta primera parte, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y antes de ver, hermanos, qué es lo que significa esta bienaventuranza, quiero preguntarle, cuando usted lee este pasaje, ¿qué usted cree que está diciendo el Señor aquí? ¿De qué usted cree que está hablando aquí el Señor? Si en una oración corta, ¿de qué se trata esta bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
pues ellos serán saciados. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Hermana que levantó la mano. Hermanos, no tengan temor de estar equivocados. Aquí estamos para aprender. Pero es importante que nosotros quiero saber, ¿qué cree usted? ¿De qué se trata? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Hambre por la palabra del Señor y sed para aprender de qué se trata el Señor. No quiere decir hambre por comida ni sed por agua. Exacto. Sino que viene siendo espiritual. Exactamente. Amados hermanos, esta bienaventuranza, el que está en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tiene que ver con el anhelo, escúchame bien, esta bienaventuranza tiene que ver con el anhelo del corazón de los ciudadanos del reino de los cielos. El anhelo de las personas, el anhelo del hombre, refleja cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades y sobre todas las cosas el anhelo más íntimo del corazón del hombre refleja, hermano, expone cuál es el objeto de adoración de este hombre o del hombre en cuestión. Por ejemplo, los hombres sin Cristo se deleitan en el pecado, se deleitan, hermano, en el placer, porque para el hombre sin Cristo el placer es el fin de la vida del hombre. El hombre sin Cristo se deleita en el pecado porque al rebelarse en contra de Dios están representando los valores y los intereses del príncipe de este mundo. Y es por esto, hermano, que una de las diferencias marcadas, una de las diferencias, hermano, que distingue a una persona que es ciudadano del reino de las tinieblas y una persona que es, hermano, ciudadano del reino de Dios, es precisamente el anhelo de nuestros corazones. Dime qué es lo que tú más anhelas en tu vida y yo te podré decir a qué reino tú perteneces. Porque el anhelo, como le digo, nuestro anhelo revela, amados hermanos, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las cosas que el hombre realmente valora y adora. Cuando Cristo, el Rey, el sol, hermano, de justicia, ilumina el corazón del hombre, no solamente, hermano, somos transformados, no solamente somos, hermanos, perdonados, sino que cuando Cristo, el sol de justicia, resplandece en nuestros corazones, Él cambia, transforma cuáles son nuestras prioridades y Él cambia, transforma cuál es el anhelo de nuestro corazón. Antes anhelábamos, ¿verdad?, pecar, antes anhelábamos buscar nuestra propia gloria, ahora nuestro anhelo es buscar la gloria de Dios. Antes de que Cristo, el sol de justicia, iluminara, resplandeciera en nuestros corazones, mi anhelo era agradarme a mí mismo, buscar mi propia satisfacción. Ahora, cuando Cristo viene a mi vida, el anhelo de mi corazón va a ser agradar a Dios. Y esa es una de las diferencias, como digo, marcadas entre un cristiano y entre una persona que no es cristiana. Una vez más, dime, hermano, y esta es una pregunta que debemos hacernos esta noche. ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué es lo que tú más anhelas? La respuesta a esa pregunta va a sacar a la luz a qué reino tú perteneces. Y aquí Cristo, al explicar, hermanos, el carácter de aquellos ciudadanos, de los ciudadanos del reino de los cielos, dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya sabemos que esto tiene que ver con el anhelo del corazón del cristiano. Pero ¿qué es lo que significa tener hambre y sed de justicia? ¿Qué es lo que significa a qué justicia Cristo se está refiriendo en este pasaje?
Y esta pregunta debemos responderla para poder entender de qué trata esta bienaventuranza, o cuál es la naturaleza del anhelo de los ciudadanos del reino de los cielos. Algunos erróneamente piensan que cuando Cristo está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Él se está refiriendo a la justicia que nos es imputada en nuestra cuenta cuando el pecador cree en Jesucristo. Y los que creen que Jesús está hablando de este tipo de justicia, alegan que lo que Jesús está diciendo es bienaventurados los que anhelan o los que desean ser justificados por Dios. Pero esta es una interpretación incorrecta del pasaje por varias razones. La primera, porque como acabamos de ver, o acabamos de decir hace un momento, hay una diferencia marcada entre un no cristiano y un cristiano. ¿Y cuál es esa diferencia? Y es el anhelo del corazón. El anhelo del corazón del inconverso nunca va a ser justificado por Dios. El anhelo del corazón del inconverso siempre va a ser rebelarse en contra de Dios. El deleite del inconverso es la injusticia. Nunca un pecador por sí mismo va a anhelar, hermano, venir a Dios o agradar a Dios o ser justificado delante de Dios. Al pecador no le importa. Por eso no creo que esta interpretación sea correcta. Mira lo que dice, vamos a ir por un momento a Romanos capítulo 5, verso 1, Romanos 5, 1. Vamos a ir a ese pasaje por un momento. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Romanos capítulo 5, verso 1. Hermano Lupita González. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Pablo, hermano, este pasaje lo hemos visto en otras ocasiones, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe. Dice, siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amados hermanos, la salvación es una obra ¿de qué? De la gracia de Dios. La fe con la cual el pecador abraza a Cristo, la fe con la cual el pecador se apropia de los beneficios de la obra de Cristo, es un regalo que Dios le da al pecador. Ni siquiera el pecador puede creer por sí mismo. Dios tiene que intervenir en su vida, tiene que hacerlo nacer de nuevo y tiene que darle fe. Y no solamente eso, sino que también dice la Escritura que Dios nos da el don del arrepentimiento. O sea, por esto nosotros creemos, hermano, que no es de este tipo de justicia que está hablando Cristo aquí. Otros, erróneamente también, creen que a la justicia a la que Cristo se está refiriendo aquí es la justicia social. Y lo que ellos alegan es que Cristo le está diciendo, bienaventurados los que anhelan o tienen hambre, tienen deseo de que se haga justicia social. Y tampoco creemos que esta es una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, para que haya justicia social, la justicia social comienza o descansa, se fundamenta en la justicia de aquellos, hermanos, que componen su sociedad. Para que haya justicia social, sus componentes tienen que ser como justos. Eso no es de este tipo de justicia social, hermano, de la que está hablando Cristo. Aunque reconocemos, hermano, que esta justicia social inevitablemente es un resultado de la justicia de la que Cristo está hablando aquí. Porque los cristianos también debemos, hermano, abogar por leyes justas. Tenemos que ser la voz de aquellos que son oprimidos, que no tienen voces. Nosotros tenemos que orar para que haya justicia en la tierra, pero no es de esta justicia de la que Cristo está hablando en este pasaje. Entonces,
¿De qué justicia está hablando Cristo? Amados hermanos, la justicia de la que está hablando Cristo en este versículo es, hermano, el fruto de vivir en conformidad a la ley de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Con estas palabras Jesús está describiendo el anhelo, hermano, que domina el corazón de aquellos que pertenecen a su reino. Amada iglesia, sabemos que es de este tipo de justicia de la que Cristo está hablando aquí, de vivir en conformidad a la ley de Dios por el uso precisamente que Mateo hace de la palabra justicia. Mira conmigo, vamos a volver a Mateo nuevamente, y mira conmigo, ahí mismo en el capítulo 5, vamos a leer el verso 17 al 20. Amén. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, y dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todas se cumplan. Cualquiera, pues, que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, escucha, mira este versículo, porque os digo que si vuestra, ¿qué dice el texto? Justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Piensa por un momento en este pasaje de la Escritura. Dice Jesucristo que Él no vino ¿para qué? Para eliminar la ley, sino que vino para cumplirla. Y termina, hermano, esta porción hablando en el verso 20, dice que si la justicia, Él le dice a los discípulos y a los que lo escuchan, si la justicia de ustedes, la manera en la que ustedes viven, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán al reino de Dios. Ahora, la pregunta que quiero hacerles es: ¿quién puede tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? Solamente Cristo. Ninguno de nosotros podía tener una justicia mayor que la de ellos, porque ellos eran legalistas en el cumplimiento de la ley. Y es de esta justicia, de este estilo de vida, y yo quiero que se te grabe en tu mente, hermano, es de este estilo de vida en conformidad con la ley de Dios a la que Cristo se refiere cuando Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Lo que Cristo nos está enseñando en esta bienaventuranza es lo siguiente: bienaventurados aquellos que anhelan, que el anhelo de su corazón es vivir una vida en conformidad a la ley de Dios. Esa es la enseñanza de este pasaje, mi amada iglesia. Esta es la palabra de Cristo para ti esta noche. Bienaventurados son aquellos que anhelan intensamente vivir en conformidad a la ley de Dios, porque esa es la verdadera justicia. Hermanos, nosotros, aunque nosotros venimos de países, hermano, con una economía difícil, la mayoría de nosotros hace mucho tiempo, los que llevamos quizás algún tiempo en este país, quizás la mayoría de nosotros no leemos este pasaje y no podemos captar la profundidad de lo que Jesús está diciendo, porque nosotros hace mucho tiempo que no pasamos, ¿qué cosa? Hambre. Injusticia, pero él no, ni sabe lo que es hambre, porque el hambre que está hablando aquí, hermano, no es hambre de que te dio hambre y te comiste una cookie. No, el hambre de la que está hablando aquí es
de esa hambre que viene a una nación cuando hay hambruna, cuando no hay nada de comer. Es el tipo de hambre de la que habla el libro de Reyes, cuando, hermanos, dice la Biblia que vino un hambre a la tierra, que las mujeres se comían a sus propios hijos. Ese tipo de hambre. Una cabeza de asno, hermano, valía no sé cuántas piezas de plata. Y es de ese anhelo intenso por comida, es de ese mismo anhelo es el que debe haber en el corazón del cristiano por vivir en conformidad a la ley de Dios. Ahora, teniendo en nuestra mente a qué tipo de justicia se está refiriendo Cristo, consideremos entonces en qué consiste, cuáles son las implicaciones de tener hambre y sed de justicia. Pero antes de eso quiero preguntarte, ¿de qué tipo de justicia se está hablando aquí? Hermano Juanito, ¿de qué justicia está Cristo hablando aquí? La justicia de Dios, la justicia que viene de Dios, que el día que va a venir a juzgar Dios, en el día del juicio, o sea, va a haber una justicia, o sea... Sí, no, pero hermanos, voy a tener que empezar desde el principio. La justicia que está hablando aquí, cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿de qué justicia está hablando? Es el fruto de vivir ¿en qué? En conformidad a la ley de Dios. Eso es lo que es justicia, hermano. Es vivir en conformidad a la ley de Dios. Y la enseñanza del pasaje es bienaventurados los que anhelan, como dice el hermano Waldo, vivir a la luz o en conformidad a esta ley, a la palabra de Dios. Amados hermanos, tener hambre y sed de justicia es tener este continuo anhelo por vivir en conformidad a la ley de Dios. Yo creo que tú te grabes eso, hermano, en tu mente y en tu corazón. Las personas que lloran por su pecado, las personas que por la gracia de Dios en su vida pueden llorar por causa de su pecado porque entienden que su pecado ofende a Dios, los que lloran por su pecado porque por la gracia de Dios en su vida pueden entender cuáles son las consecuencias, hermanos, eternas, hermanos, y temporales del pecado, inevitablemente van a anhelar vivir en conformidad a la ley de Dios. Por eso, amada iglesia, las bienaventuranzas comienzan con ¿qué bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados los humildes. Y termina esta primera parte diciendo bienaventurados quienes, los que tienen hambre, los que anhelan vivir en conformidad a la ley de Dios, porque es el resultado natural de todas de las primeras tres bienaventuranzas. Amados hermanos, este anhelo, esta hambre, esta sed por este tipo de justicia es de carácter continuo. En la medida en que nuestros ojos son abiertos y vemos la gloria de Dios en su palabra, nosotros vamos a anhelar intensamente reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Y la única manera de nosotros reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos es viviendo en conformidad a su ley. En la medida que nuestros ojos, hermanos, este anhelo por vivir en conformidad a la ley de Dios es de carácter continuo. Porque en la medida en que nuestros ojos son abiertos y podemos ver nuestra pobreza espiritual y la gravedad de nuestro pecado, nuestra necesidad de vivir en conformidad a la ley de Dios se va a hacer más y más evidente en nuestras vidas. Dígame, hermano. Lo que merece. Esa es la justicia de Dios. Dios es justo porque Él le va a dar a cada quien lo que cada quien merece. Pero esta justicia de la que está hablando Cristo aquí está hablando del estilo de vida
de aquellos que viven en conformidad a la ley de Dios, que es justo. Ser justo para nosotros como creyentes es vivir en conformidad a la ley de Dios, la cual refleja el carácter de un Dios justo. Dios es justo, y yo quiero repetirlo porque no quiero que se confunda. ¿Por qué? Porque Él no dará por inocente al culpable. Los hombres, la raza humana se divide en dos grandes categorías: injustos y justos. Los injustos, ¿quiénes son? Los que se rebelan, los que no viven en conformidad a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la regla ¿de qué? De justicia. Porque Dios es justo. El injusto es injusto ¿por qué? Porque no vive de acuerdo a esta ley. Pero los justos somos justos porque por la gracia de Dios podemos vivir en conformidad a la ley de Dios. Y el anhelo de nuestro corazón debe ser crecer en esa justicia que es el fruto de vivir en conformidad a la ley de Dios. ¿Sí puede entender ahí, hermano? ¿Sí? Porque es una pregunta muy válida, porque muchas veces nosotros hablamos de justicia y la justicia, hermano, tiene varios, dependiendo del contexto en que se encuentre, puede significar una cosa diferente. Y el ejemplo lo tenemos lo que en esta misma noche, porque Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él no va a dar por inocente al culpable. Cuando Él venga, hermanos, Él va a juzgar con justicia a los incrédulos. ¿Por qué? Porque Él le va a dar, ¿verdad? El juicio de Dios es justo porque Dios es justo. Pero esta justicia de la que está hablando Cristo aquí habla del estilo de vida de aquellos que viven en conformidad a la ley de Dios. El contexto determina el significado de cada palabra o cada expresión en la Escritura. Esto habla a los que ya están en Cristo. Exactamente. Los que ya estamos en Cristo, que hemos sido justificados, vamos a anhelar, nos vamos a caracterizar por anhelar vivir en conformidad a la ley de Dios. Eso es vivir una vida justa, vivir en conformidad a la ley de Dios. Y el anhelo de nuestro corazón es vivir, ¿verdad? Es vivir este tipo de justicia. ¿Sí? ¿Todos lo entienden, hermano? ¿Entendieron eso bien? Esta justicia, hermano, como le digo, es de carácter continuo, porque a la medida en que nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos a crecer en nuestra necesidad, hermanos, de vivir en conformidad a su ley, porque vamos a tener una mejor comprensión de quién es Él y una mejor comprensión de quiénes somos nosotros. Hermanos, es por esta causa que a mí me llama mucho la atención escuchar a personas que dicen ser cristianos y que creen que porque llevan años en la iglesia o llevan, hermanos, o se han leído la Biblia en más de una ocasión, ya creen que ya no necesitan más. ¿Usted no ha oído cristianos así? Y dice, no, ¿para qué voy a leer la Biblia si yo la he leído como 2 o 3 veces? ¿Qué más le voy a sacar? Ya llevo tiempo en la iglesia, ¿qué más voy a aprender? Esa es una persona que no tiene hambre, no anhela vivir en conformidad a la ley de Dios. Y dice Cristo, hermano, que los que son bienaventurados en su reino no son los que están en un templo todos los domingos necesariamente, sino aquellos que anhelan vivir en conformidad a su ley, hermano. Hay personas que dicen, no, pues es que él necesita más de Cristo que yo. Así es. Hermano, y esa es una de las expresiones que revela con más claridad la arrogancia del corazón del hombre. ¿Usted sabe cuál es la persona que más necesita de Cristo en el mundo? Usted y yo. Y en la medida en que yo voy conociendo más a Dios, en la medida en que mis ojos son abiertos a la gloria de Dios y puedo ver la gloria de Dios en su palabra, en la medida que yo voy, hermano, conociéndome más y más y
entendimiento de mi miseria espiritual y de mi necesidad de Cristo aumenta, yo voy a anhelar más y más vivir no conforme al mundo, sino conforme a la ley del Dios que me salvó. En la medida que crezco más en el conocimiento de Dios, este anhelo va a crecer. Porque al conocer más a Dios, voy a amar más a Dios. Y voy a odiar más el pecado. Al conocer más a Dios, voy, amados hermanos, a amar más a Dios. Y voy, hermanos, a amar más su palabra. Por eso, los que tienen hambre y sed de Dios son bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia, de vivir en conformidad, los que anhelan vivir este estilo de vida, son bienaventurados, dice Cristo, porque ellos serán saciados. Amados hermanos, este anhelo de vivir este tipo de justicia, auxiliado por el Espíritu Santo, es uno de los rasgos del carácter del cristiano que expone tan claro como el mediodía cuán genuina es tu conversión. Ahí le da la palabra, hermano. Mire, hermanos, una persona que no tiene hambre y sed de justicia puede ser por dos razones. Una, si es cristiano, hay algo que está muy mal en su vida. O puede ser evidencia de que no ha nacido de nuevo. Si tu anhelo no es vivir en conformidad a la ley de Dios, si tú no tienes hambre y sed de justicia, hay algo que está muy mal en tu vida. Si tú eres cristiano o posiblemente no seas cristiano. ¿Cómo usted sabe? ¿Cuál es uno de los síntomas, hermano, que usted ve que te dice que realmente que hay algo mal en tu salud física? Que estás enfermo. Uno de los síntomas que estás enfermo del estómago, ¿cuál es? Que no tienes hambre. O tienes gripe, o tienes, ¿sabes? Se te quita el hambre. Cuando los muchachos, hermano, un padre tiene a su hijo enfermo, ¿verdad? Y lo ve de momento comer y comer y comer, que dice, oye, ya se siente como mejor. ¿Por qué? Porque está comiendo, tiene hambre. De la misma manera, hermano, pasa en la vida espiritual. Cuando no tenemos hambre de esta justicia, de vivir en conformidad a la ley de Dios, hay algo mal en tu vida. Hay algo mal en mi vida. O posiblemente no hayamos nacido de nuevo. Porque es imposible conocer a Dios, crecer en nuestro entendimiento de quién es Él y no anhelar vivir en conformidad a su ley. Hermana Ariel. Nada más estaba leyendo sobre 2 Corintios 5, 8. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar en el Señor. Dice. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionemos serle agradables. Amén. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea representado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Amén. O sea, me llamó la atención eso de lo como usted dice que en todo tiempo pues tenemos que ser agradables al Señor. Tenemos que anhelar vivir ese estilo de vida, hermano. Mira cómo el Señor, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña esta verdad, hermano. Mira conmigo Colosenses 1, capítulo 1, verso 9 al 10. Colosenses capítulo 1, verso del 9 al 10. Amén. Colosenses capítulo 1, verso del 9 al 10. El hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. ¿1, 9 al 10? Sí. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cuándo han leído este pasaje? Fíjate, yo quiero que tú compares Mateo 5:6 con este versículo que acabamos de leer. Mateo 5:6, ¿qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué cosa? Saciados. Y Pablo, hermano, en este versículo, escribiendo a los Colosenses, dice, hermano, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, ¿y qué? Y comprensión espiritual, para que andéis como, hermano, como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Porque Pablo comprendía, hermano, la centralidad de esta justicia y de este anhelo en la vida del creyente. Cuando él escribe a los Colosenses, le dice que él ora por ellos, y uno de los motivos de oración de Pablo es que ellos puedan crecer, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que sean llenos del conocimiento de su palabra, que sean llenos, hermano, de toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ellos puedan andar como es digno ¿de quién? Del Señor. Andar, ¿qué es andar como es digno del Señor? Es vivir en conformidad a la ley de Dios. Hermanos, andar como es digno del Señor implica agradarle a Él en todas las cosas. Y hermanos, vivir como es digno del Señor implica dar fruto en toda buena obra. Y esta es una expresión interesante, porque cuando él dice dar fruto en toda buena obra, recordemos que en la Escritura las buenas obras, ¿cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son las buenas obras en la Escritura? Las obras de obediencia a la palabra de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mi amada iglesia, quiero que tú pienses en esto por un momento. Este anhelo, tener hambre y sed de justicia, anhelar vivir en conformidad con su ley, es lo que nos va a llevar, es el motor. Este anhelo de vivir, hermano, a la luz de la palabra de Dios, es el motor impulsor que me va a llevar a mí a agradar a Dios en todas las cosas. Agradarle, hermano, a Él en todas las cosas implica obedecer a Dios en cada área de nuestras vidas. Eso es vivir en conformidad a la ley de Dios, obedecerle en cada área de nuestras vidas, es agradarle a Él. Vamos, hermano, en la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Es agradarle a Él en la manera en la que lideramos nuestra familia, en la manera en la que criamos nuestros hijos. Hermano, vivir en conformidad a la ley de Dios. Ese, hermano, me va a llevar a mí a agradarle a Él en la manera en que yo me relaciono con el mundo, en la manera en que me relaciono con mis hermanos, en la manera en la que sirvo al Señor en medio de mis hermanos. El anhelo por vivir en conformidad a la ley de Dios es lo que me va a llevar a mí a agradar a Dios, hermano, aún en la seriedad que yo le doy a las cosas que tienen que ver con su reino. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿tienes tú, hermano, hambre y sed de justicia? ¿Tenemos nosotros este anhelo de vivir en conformidad a la ley de Dios? De agradar a Dios, es nuestro anhelo agradar a Dios en la manera en que hacemos iglesia,
en la manera en que nos tratamos unos a otros. Es mi anhelo agradar a Dios, vivir a la luz de la ley de Dios, en la manera en que en la seriedad en que yo le doy a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Amados hermanos, no es cierto que muchas veces para nosotros es más importante las cosas que tienen que ver con este mundo y no las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. No es verdad que muchas veces nosotros valoramos más las ofertas de este mundo que el reino, que los principios, hermanos, del reino de Dios. No es verdad que muchas veces nosotros tratamos, hermanos, de satisfacer nuestras necesidades, hermanos, y vamos y tomamos de la fuente que el mundo ofrece y no venimos, hermanos, a la fuente de justicia que es Dios. No es verdad que muchas veces para nosotros ser cristianos es sencillamente venir al templo y sentarnos y escuchar al pastor. No es verdad que muchas veces, mi amada iglesia, para nosotros ser cristianos simplemente venir a la iglesia, cantar, damos ofrenda, después del servicio decimos qué buen mensaje y de lunes a sábado no vivimos en conformidad a la ley de Dios. No es verdad, mi hermano. No es verdad, hermano amado, que aún que lo más triste es que aún cuando sabemos que esta es nuestra verdad, no nos importa cambiar. ¿No es verdad que estamos conformes con ese estilo de vida? Amados hermanos, no es verdad, como decía un pastor, ¿sabes por qué muchas veces nosotros no tenemos hambre y sed de esta justicia que es conforme a la palabra de Dios? Porque la mayoría de nosotros estamos llenos de nuestra propia justicia. Y nos creemos justos porque venimos a la iglesia los domingos y cantamos y diezmamos y ayudamos a los pobres. Y creemos que eso es suficiente. Hermano, ese es nuestro mayor problema, es que muchas veces nosotros estamos llenos de nuestra propia justicia, por eso no anhelamos vivir en conformidad a la ley de Dios. Pero Cristo nos dice en esta noche, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de su propia justicia, sino de la justicia que viene por la palabra de Dios. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿tienes tú este anhelo? ¿Qué es lo que tú más anhelas esta noche? ¿Es tu anhelo vivir a la luz de la palabra de Dios? Este anhelo, hermano, como decía, es de carácter continuo. Va creciendo, va creciendo y va creciendo y siempre está ahí. Pero este anhelo, y quiero terminar con esto, no solamente de carácter continuo, sino también es de carácter sobrenatural. Porque este anhelo por la palabra de Dios no viene, como decíamos hace un momento, de nosotros mismos. ¿Usted se acuerda del versículo que leímos hace un momento, en versículo 20 de Mateo 5, que él le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar en el reino de los cielos? Amados hermanos, obviamente eso nos dice que esta justicia no es algo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Porque esta justicia, la justicia de los fariseos y de los escribas, era una justicia que era el producto del esfuerzo humano, y esa justicia no era suficiente. Esta justicia solamente la obra Dios en el carácter, en la vida de aquellos que han sido justificados por Él. Yo quiero terminar leyendo contigo en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 3. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 3. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos.
Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados, ¿qué cosa? Robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Cristo fue enviado a la tierra para redimirnos, hermanos, de toda injusticia, para redimirnos del poder del pecado y del poder de la muerte y del dominio de Satanás. Y para obrar en nosotros, hermanos, la justicia que nosotros no podemos obrar, de la que él habla en Mateo 5. Dice, hermano, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Esta justicia, este anhelo por vivir, esta hambre y esta sed, hermano, de vivir en conformidad a la ley de Dios, es la obra de la gracia de Dios en la vida de un pecador. Hermano, anhelo, deseo intenso. Es la ¿De qué me refiero si digo mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor? ¿Qué es la viña? La viña es como la mata el plantío donde están las. Sí, es un lenguaje figurado, hermano. Lo que quiere decir, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Pero anhelo es un deseo intenso. Algo que yo quiero hacer. Intensamente. Y yo quiero, hermano, terminar con esto, diciendo que este anhelo no viene de nosotros. Lo produce Dios en nuestras vidas. Y es por eso que tú y yo como iglesia necesitamos venir a Cristo esta noche. Es por eso que tú y yo como iglesia necesitamos, hermanos, venir al Señor para que Él nos ayude a crecer en este anhelo por vivir en conformidad a su ley, para que podamos agradarle en cada área de nuestra vida. Hermanos, si este no es nuestro anhelo, hay algo que tú y yo debemos arreglar esta noche. Si hay algo que tú anhelas más en tu vida que vivir en conformidad a la ley de Dios, si hay algo que tú anhelas más en tu vida que agradar a Dios en todas las cosas, posiblemente tú no seas cristiano, posiblemente tú no hayas nacido de nuevo. No importa que vengas todos los domingos a la iglesia. No importa cuánto te ofrendes, cuánto diezmes, cuán lindo cantes. Si este anhelo no es una realidad en tu vida, o no eres cristiano, y si eres cristiano hay algo que está muy mal en tu vida. Es que estás lleno de tu propia justicia. Y por eso en esta noche, si ese es tu caso, tú necesitas mirar a Cristo. Y si tú no eres cristiano, tú también necesitas mirar a Cristo esta noche y venir a Él en arrepentimiento y fe. Tú necesitas esta noche arrepentirte, de confiar en tu propia justicia. Necesitas confiar en Jesucristo, creer en Él, arrepentirte y confesarlo a Él como Señor de tu vida. Ven a Cristo esta noche. Y como te digo, hermanos, es mi preocupación como pastor que quizás muchos de ustedes están llenos, pero de su propia justicia. Y necesitamos venir al Señor como iglesia esta noche. Tú sabes si este es tu caso o si no es tu caso. Eso tú y Dios lo saben. Pero tengo esa impresión. Por eso quiero invitarte a que esta noche vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Quiero pedir al hermano Baldo que Él nos despide en oración esta noche. Cuando el hermano Baldo nos despide en oración, los hermanos que salen primero nos sentamos y los hermanos que salen primero salen y luego salimos todos y nos saludamos fuera del templo. Señor, te venimos
gracias porque hemos aprendido de tu palabra. Sí, sí. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en conformidad a tu ley, que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra y a tu Amén. Señor, te lo pedimos, Señor, en esta noche, que nos abras el entendimiento, Señor, que podamos ver tu gloria a través de los ojos espirituales, Señor, que podamos no tener nuestra propia justicia, Señor, sino tu justicia. Amén. Señor, así que en esta noche te damos gracias, Señor, y que nos ayudes también a ponerla en práctica. Amén. Señor, y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ahora, Señor, te doy gracias por cada hermano que está aquí en esta noche. Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y que le sigas dando a familia de hermanos para que nos siga instruyendo, Señor, en crecimiento, Señor, de tu palabra. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sentamos los hermanos que salen primero y luego salimos todos. Podemos salir, hermanos, todos y nos saludamos fuera del templo.